porque habían pactos. Dios había hecho pacto con él, con Abraham. Entonces cuando Mateo menciona a Abraham, está mencionando el pacto anterior que había hecho con Abraham y que se estaba cumpliéndose. En Génesis capítulo 13, verso 15. Ahí le dice de lo que el territorio, de lo que es la expansión, el ofrecimiento de una nación territorial. Le dice, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea que no iba a ser una ocupación a medias, sino que le dijo para siempre. Y luego nuevamente le dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Y quién puede contar el polvo de la tierra? Estaba hablando de una nación terrenal, física, y al mismo tiempo lo que hoy somos a través de Jesucristo. Y Mateo dice, la genealogía de Jesucristo, la descendencia de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por eso, a menudo, hermanos, el choque que Jesús tenía con los israelitas, ellos siempre apelaban, nosotros no somos hijos de fornicación, sino que somos hijos de nuestro padre Abraham. Entonces siempre Jesús le decía, mira, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero como son hijos de vuestro padre el diablo, las obras del diablo es que ustedes están haciendo. Y siempre ellos estaban tan orgullosos de que sean hijos de Abraham. Y no podían recibir al Mesías porque pensaron que el Mesías era alguien que venía a defenderlos de lo que ellos estaban pasando. Por eso a menudo, hermanos, nosotros oímos eso. Y Dios le estaba diciendo a Mateo, escriba, confirma, porque todos los israelitas, el pueblo Israel, la descendencia israelita, la raza israelita, desciende del padre Abraham. Y nosotros como creyentes descendemos del padre de Abraham, porque en Jesucristo se cumplió el pacto que Dios hizo con Abraham. Y allá en el capítulo 22 miramos un simbolismo cuando Dios le pide a Isaac, a Abraham, para que lo sacrificase a él en un monte. Y en el momento en que Abraham está cumpliendo el mandato de Dios, dice la palabra de Dios que levantando el cuchillo, después de que el muchacho había preguntado, padre, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero, el sacrificio? Y Abraham le dice, no te preocupes, hijo mío, que Dios se proveerá. Lea esa palabra. Dice, no dice, y Dios va a proveer, no. Dios se proveerá, porque Él era el símbolo que iba a cumplir ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso dice, y Dios mismo se ha de ser el sacrificio. Y dice que ahí comenzaron, y cuando levantó sus ojos, miró un carnero, y ese fue el sacrificio.
un símbolo de lo que Jesús iba a venir a sufrir por nuestros pecados. Y aquí viene Mateo y dice la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amados hermanos, la natividad de Jesucristo tuvo el propósito de que las profecías por él mismo, por el Mesías que venía a suceder, y eso sucedió. Hoy en día la gente está celebrando, y qué bueno celebrar, pero como decíamos anteriormente, el que brilla por su ausencia porque no es invitado es el supuesto cumpleañero. Algo, una incógnita, por lo cual uno se pregunta, pero si yo soy el cumpleañero y no soy invitado, entonces ¿para qué se va a celebrar? Pero el mundo no lo ve de esta manera. Nosotros los creyentes sí lo miramos, porque el menos ausente de todo, el que no es invitado, se llama el cumpleañero Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, el heredero del trono de Israel, el legítimo rey, y no cualquier rey, sino que Rey de reyes y Señor de señores. También quería mostrar a los judíos y hebreos que Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el Mesías prometido, el ungido de Dios, profetizado. Natán llegó donde David. En segunda de Samuel, llegó Natán a darle una encomienda, una razón, un dicho a David. Y dice capítulo 7, verso 12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tus linajes, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Ese en sí no estaba hablando de Salomón, porque Salomón ya había nacido. Y dice: cuando tú te mueras, de ti, de tus entrañas levantaré. Ya el templo estaba en camino de ser construido, porque ya el diseño del templo Dios se lo había dado a David, porque el deseo de David era construir casa para Jehová, y Dios no se lo permitió porque había derramado mucha sangre. Y él le dijo: de tu prole levantaré el que ha de construirme casa. Y ahí estaba hablando de Salomón, pero aquí está hablando de un linaje, de una descendencia, el cual sería numerable de tus entrañas, y a ese afirmaré el reino. Amados, como decíamos anteriormente, el Rey de reyes y Señor de señores se llama Jesucristo. Ese Mesías prometido lo miramos en Jeremías, en su capítulo 23. Dice la palabra de Dios, Jeremías 23,
versos 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, mayúscula, no está en minúscula. Reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá. Alabado sea el nombre del Señor. E Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Hablando de Jesucristo. Amados hermanos y amigos, y si miramos en este mismo libro de Jeremías capítulo 33, en su verso 15, dice la palabra del Señor: en aquellos días y aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, renuevo mayúscula, y hará juicio y justicia en la tierra. Repite lo que había dicho en el capítulo anterior, el cual leímos, capítulo 23. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Ese pacto y esa promesa de ese rey también lo podemos ver en todo lo que es el Salmo 89. Ahí se encuentra detallado, el cual pueden leer en sus casas. Confirmando en el Nuevo Testamento por dos ciegos. Mateo capítulo 9. Dos ciegos lo confirman. Mateo capítulo 9. Dice la palabra de Dios en el verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. O sea que, amados hermanos, esos dos ciegos confirmaron que este linaje venía del linaje de David. Y una cosa que podemos ver, que Mateo relata lo que es la genealogía de Jesucristo, haciéndole entender a los